¿Qué les parece? Nos hemos venido a la calle en medio, pero no a cualquier lugar, no, justo a la entrada de la Sala San Miguel, que es un poco el corazón de la Fundación Caixa Castelló, y estamos ya aquí con su gestor cultural, con Alfredo Llopico, que nos va a contar, como siempre, tus deberes son hacernos desgranarnos toda la agenda del mes de febrero. ¿Qué tal? Por cierto, ¿qué tal el mes de febrero? ¿Va a ser un mes completo? ¿Va a ser un mes intenso? Mira que el mes es cortito. Sí, es un mes corto, pero está dentro del núcleo duro del año, es cuando la ciudad está en su mayor punto de efervescencia cultural, y la Fundación Caixa Castellón pues también, por supuesto, ha preparado sus propuestas para la ciudad. Venga, pues empezamos, yo ya tengo papel y boli, cuéntame. Muy bien, bueno, como siempre, todos los meses la primera actividad es para el público infantil. Este mes tenemos el espectáculo Conchana Teatre, Vaya Par de Payasos, que es un espectáculo que nuevamente viene a reflexionar sobre cómo los actos de la vida tienen una consecuencia, que nada, es ese tipo de valores que transmitimos a los más jóvenes a través de los espectáculos de teatro que programamos, y nada, les esperamos al otro extremo de la calle, al edificio Ucha. Esa tarde, por cierto, ¿no? Porque es esta misma tarde. Exactamente, a las 6:30 en el edificio Ucha. A las 6:30 en el edificio Ucha, ya lo saben, ¿eh? Venga, seguimos, ¿qué más cositas? Nada, luego el siguiente invitado, bueno, dentro de 2 semanas, el invitado estrella de este mes, que es Javier Mariscal. Javier Mariscal es conocido por todos por haber sido el diseñador del COVID, la mascota de los Juegos Olímpicos, pero es uno de los diseñadores más prestigiosos que hay en este momento en activo en España, uno de los grandes renovadores del diseño. Y ahora, con toda esta línea de exposiciones, y ahora que estamos aquí en la Sala San Miguel, con Carles Santos y las colaboraciones con los toys y este tipo de nuevos lenguajes que estamos introduciendo, era el momento también de escuchar por dónde van los caminos de la creatividad, en este caso en el ámbito del diseño gráfico, con uno de los íconos, que es Javier Mariscal. ¿La charla, la conferencia, abordará algún aspecto concreto? ¿Hará un repaso de su trayectoria? ¿Cómo la habéis planteado? Pues de alguna manera lo que se trata también es de lanzar ese mensaje que siempre intentamos buscar, y es que si te esfuerzas, si lo deseas, si es tu objetivo, nada lo impide. Un chico, una chica joven de Castellón, un estudiante de la Escuela Superior de Diseño de Castellón, puede acabar teniendo una trayectoria de prestigio como Javier Mariscal, y en ese sentido que él venga y comparta con nosotros los momentos difíciles, todos los problemas que se han ido planteando hasta que ha logrado hacer realidad su objetivo profesional, es un ejemplo y un estímulo para las generaciones jóvenes que suben, y un aliciente para los jóvenes y las chicas jóvenes de Castellón, de que mira por dónde va el mundo e intenta tú también estar a esa altura. Qué buen mensaje, compro tu mensaje. Eres Javier Mariscal como hombre fuerte, ¿no? Como personaje fuerte del mes. En el ciclo, bueno, ahora se llama en primera persona, y luego la segunda invitada que tendremos es María Jesús Álava Reyes. Todos los años programamos una charla sobre temas psicológicos. El público siempre tiene interés en este tipo funciona muy bien este tipo de propuestas. Todos los años, una o 2 veces, invitamos a un psicólogo. María Jesús, ¿verdad? Sí. Ella ya ha estado en la Fundación con muchísima aceptación de público, y viene a lanzar este mensaje de, pues eso, de que lo mejor de la vida, como se dice en el libro, lo mejor de la vida eres tú, y que todo está dentro de nosotros mismos, ¿no? Tanto a nivel profesional, en el caso de Javier Mariscal, como a nivel personal, en el caso de María Jesús. Qué buena pinta, ¿eh? Tiene muy buena pinta. Es una de las grandes psicólogas del país. En la Fundación estamos muy contentos, pues ha venido ya se ha convertido en invitadas habituales Nora Rodríguez, Alejandra Vallejo Nájera, Laura Rojas Marcos, María Jesús Álava Reyes, ya son invitados habituales que periódicamente van viniendo y que nos lanzan este chute de ánimo, que también va bien. Qué bien nos viene, pues sí, o sea, bueno, 2 personajes importantes, hombre y mujer, me gusta. Y bueno, durante todo el mes tenemos la exposición de Carles Santos. Estamos aquí en esta exposición que da un poquito un paseo íntimo por uno de los grandes creadores, lo hemos hablado ya en otras entrevistas, uno de los grandes creadores de la provincia de Castellón, que nos dejó el año pasado, y era el momento en la Fundación Caixa Castellón de que le hiciésemos también un homenaje, de poner en valor su trabajo, un trabajo que sorprende porque muchas personas de Castellón no conocían a Carles Santos. Y probablemente habrán escuchado este nombre en algún momento, pero muy pocos asocian
este nombre con un renovador, con una persona que tan transgresora, con una persona que formará parte de la historia del arte de Castellón y de nuestro país ya para siempre. Estaba pensando ahora que estamos hablando de Carles Santos y a lo mejor hay gente en casa pues, que no ha visto la exposición y nos está viendo aquí con estos preciosos zapatos y dirán, bueno, ¿qué hacen Alfredo y Patricia con estos zapatos? Vamos a explicarles, claro. ¿no? Bueno, Carles Santos es conocido por ser un extraordinario pianista, pero Carles Santos era mucho más que un pianista, en ese sentido es un artista global, era instrumentista, director de orquesta, compositor, escenógrafo, fotógrafo, o sea, era muchas cosas. Entre ellos, pues estos dos zapatos pertenecen a una serie de obras que él realizó, de pianos que intervenía, forman parte de un piano, en la exposición hay varios pianos intervenidos, y bueno, son como la pieza gancho de la exposición que nos da la bienvenida. Es una exposición radical, pese a que yo reconozco que incluso habéis hecho hasta un ejercicio de contención en algunas de las obras, pero sí. Ahora que ya lleva un poco de recorrido, cuéntame, ¿cuál es la aceptación de la gente de la ciudad de Castellón? Porque aquí hay de todo, Alfredo, como en todos los sitios. Sí, bueno, es lo que hay gente que se queda sorprendida, sobre todo en la parte de audiovisual, que durante el mes de febrero se va a ampliar con unos documentos audiovisuales nuevos que van a llegar y que se consideró interesante incorporar. Y hay mucho público que no conocía el personaje, que se queda, claro, que no lo comprende. Y es lo que decimos siempre, tenemos que hacer ese esfuerzo ese esfuerzo y esa dosis de humildad, de reconocer que desde nuestro desconocimiento nos encontramos frente a un creador al que tenemos que intentar al menos comprender, porque es un creador que viene avalado por las mejores críticas y que su obra y su trayectoria ya son incuestionables. Y pues eso, hay público que se queda muy sorprendido porque sí que conocía al personaje y se emocionan incluso, y otro tipo de público que reciben un impacto brutal al entrar en la sala. Durante el mes, a finales de febrero, se presentará el catálogo que se está realizando, también con ese objetivo de que el público pueda acercarse de una manera más didáctica y divulgativa al personaje, al artista. Muy bien, bueno, es una agenda completa. Continuamos con este macroproyecto de Carles Santos, dos personajes como Javier Mariscal y María Jesús, y la actividad infantil. ¿Nos dejamos algo? No, eso básicamente es el mes de febrero. Bueno, a mí sí que me queda algo, y es agradecer especialmente hoy a la Fundación Caixa Castelló que nos haya planteado este precioso plató en medio de la calle en medio, que es un lujazo, la verdad. Os agradecemos el esfuerzo porque todo cuesta, en esta vida todo cuesta, y se agradece que nos tratéis siempre tan bien. Pues ha sido un trabajo entre todos los que estamos aquí en la Fundación, Pablo, Rafa, Juanjo, entre todos lo hemos montado para recibiros a vosotros aquí a Televisión de Castellón. Bueno, pues muchas gracias. Y ustedes ya saben, deberes. Alfredo ya ha hecho sus deberes, que es desgranarlos agenda de febrero. Y ahora les toca a ustedes. Consuman cultura.